Estamos en Cheste y estamos en una zona como si fuera de cultivo, es de cultivo. ¿Se sabe a quién buscamos, Gabriel? ¿Una señora? A una muchacha. La señora fue la que ya encontraron. Estamos buscando a la muchacha. Hay un olor muy fuerte, chicos. Sigue trabajando la excavadora, chicos, aquí detrás mío, ¿la ves? Pero es que sale un olor tan fuerte que yo de verdad yo no lo aguanto. Me entró de todo por el cuerpo. Han levantado toda la zona y no encontraron nada todavía. Encontraron coches enterrados, pero nada de personas. Buenos días, chicos. Día número 2 con los topos Azteca México. Hoy sí vinieron más personas. Hay unas chicas que también se han unido para ayudarnos a buscar. Y nos vamos a Cheste. Seguimos en Cheste porque todavía hay mucho campo por revisar. Es una zona muy amplia, llena de naranjos, con mucho lodo y por allí pasó bastante agua. Entonces tenemos que seguir buscando y rastreando en esa zona. Y hoy nos vamos para allá. Nos está contando el chino, ahora nos vinieron a dar un aviso que la persona que estábamos buscando en estos días apareció en Sedaví. Ahora mismo nos han avisado, apareció en Sedaví del otro lado de la vía y justo los topos llegaron antes de la vía. Y ayer justamente un chatarrero que estaba por allí trabajando, juntando chatarra, dio con la señora. Bueno, un cuerpo más aparecido, una familia que está tranquila, que descansa, que ya tiene su familiar, que en este caso es lo que cuenta, es lo que vale. Bueno, chicos, ya estamos aquí, estamos en la zona. Es Cheste. Seguimos aquí. Por aquí pasó muchísima agua. Está todo el campo destruido. Ayer justamente hablábamos con la dueña del campo. El campo tenían cultivando naranjos desde hace 35 años. Se quedó sin nada, o sea, incalculable la pérdida. Hoy se sumaron 3 chicas que han también venido. Es una psicóloga y sanitario. Y están aquí también ayudando. Una de las cosas que nos han contado es que es una zona donde hay mucho jabalí. El jabalí tiene un olfato súper agudo, mucho más que otros animales, entonces como buscan la carne, es probable que siguiendo el rastro de las huellas de un jabalí podamos llegar a dar con alguna persona. Yo esto no lo sabía, me acabo de enterar ahora con los chicos, con Jesús que lo está contando. El topo español nuevo, nos han dado ese dato y hay rastros, es que ayer encontraban huellitas así como de jabalí y vamos a ir siguiendo un poquito ese rastro, a ver qué encontramos. Ayer terminamos después de este terreno que hay aquí arriba y hoy venimos a esta parte donde trabajamos ayer buscando con la máquina carros, ¿sí? Ahora las autoridades se pusieron a las órdenes de Jesús y van a traer nuevamente maquinaria para continuar la búsqueda. Aquí nos enteramos que apareció el cadáver de la señora Amparo. Y bueno, ya nos quedaría ahorita buscar el cuerpo de la señorita Elizabeth. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a esperar a que se trabaje aquí y cuando terminemos el trabajo vamos a continuar lo que dejamos pendiente ayer, que fue donde nos recogieron los automóviles y de ahí continuamos hacia allá. Ahorita por lo pronto ya tenemos la certeza de que apareció el cuerpo de la señora Amparo. Y ahorita, bueno, pues ya tenemos aquí un equipo que se incorporaron estas 3 chicas que vienen de Canarias, de Madrid, se incorporan al equipo y aquí van a andar con nosotros. Sí, van a andar con nosotros trabajando. Pues bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias por venir. Encantadísimo. Siempre hacen falta manos, ¿a que sí, chino? Sí. Bueno, chicos, viajamos como se puede, ¿eh? Somos muchos voluntarios. Nos han cambiado de zona, es decir, es la misma zona, pero vamos a otro sitio. Chicos, vamos a peinar otra zonita. Acá está el David y Machete. Han venido algunos medios de comunicación también, de la zona, medios locales. Fíjate cómo está el terreno que vamos a mirar. Es un terreno de cultivo de naranjos que está completamente arrasado por el agua. Mira. Si veis huella de jabalí, avisarnos, ¿vale? Y ya me uno yo con otro equipo para rastrear, porque nos pueden llevar alguna víctima, porque son carroñeros y son una gran ayuda. Luego montículos como aquel que veis,
se puede haber quedado un cuerpo y haberlo enterrado. Esos montículos se pinchan despacito, mirad, a veces se camufla, no se ve. ¿Vale? Vamos a hacer la peinada bien tranquila y bien, todo meticuloso, para mirar bien por toda la zona, ¿vale? Para que los que no tenéis noción lo sepáis, ¿vale? Vale. Así que nada, vamos a empezar aquí, que nos quedamos ahí abajo, pero vamos antes de bajar todo este naranjero, lo vamos a peinar y luego ya nos incorporamos abajo en el río, ¿vale? Vale. Empezar desde aquí haciendo una línea aquí en recto, hasta allí, ¿vale? Que hay bastante maleza, y peinamos hacia el río que está ahí delante. Sí, pero vamos a ir hasta la autopista. Sí, abajo de la autopista, de aquí abajo de la autopista para que quede completa toda la huerta, ¿sale? Vamos pinchando entre los arbustos. Encontraron un coche, ¿ves? ¡Ostras! Mira cómo está. Sí, sí. Blanco. Hay que mirar también arriba de los árboles, las copas de los árboles. Una de las cosas que hacen los chicos que es clavar en lo profundo y luego sacan el palo, y cuando sacan el palo huelen la punta. No. También hay mucho como olor a humedad porque hay agua estancada de muchos días, entonces pues es lo normal que huela a eso, agua estancada. ¿Qué es gasolina? Aceite quemado. Uf, Pero por ejemplo, si encontramos gasolina, sí necesitamos sacarla porque puede causar un accidente hombre, hay tanto. mayor. Esta es como una inspección visual así, solo por lo alcanzamos a ver porque Ya. van a venir perros. Ah, vale. Mañana van a venir perros. Mañana llegan. Y es que es muy necesario hacer chequeos así porque hay veces que los cuerpos no huelen hasta que los mueves. Ya. Ay, madre mía. Una ruedita de una bicicleta de un niño, madre de Dios. Me hiela la sangre esto. Parece que han encontrado huellas de jabalí y allí vamos a seguir el rastro. Hay que peinarlo todo, chicos. Probablemente no sea nada, pero no se puede dejar nada sin peinar. Es importante seguir las huellas de jabalí porque los jabalíes son carroñeros. Madre mía. Entonces buscan pues comidita. Sí. ¡Quédense ahí! ¡Quédense! Mira cómo está el terreno, ¿ves? Es complicado caminar por aquí. Muy complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que coger una línea de naranjos y rastrearla. Ven, chicos, este es un rastro de jabalí. ¿Ves cómo es? Pues están buscando esto. Calcetines de mujer. De repente vas caminando y te encuentras adentro de un montículo de naranjos un coche enterrado. Tienes gafas, Gabriel, los ojos. Protégete los ojos, que te puede saltar cualquier cosa. Es verdad. Qué barbaridad, es que... uf, parece... No, no, es una parte, no. Uy, ala, ¿estás bien? Me encanta con la rapidez que se levanta. Bien clavadísimo, ¿eh? ¿Pero es un coche o es una parte de un coche? Es la parte de un coche, Pero puede está bien, traer la placa. claro. Nada, No trae placa. ostras. La mitad de la defensa. Bueno, continuamos.
Los coches están como si fueran de juguetes, así, como si no tuvieran peso. Así han quedado los coches. Es una auténtica locura. No sé si llegan a ver, chicos, hay una D marcada en el terreno. En ese sitio encontraron una persona, justo en ese sitio. Bueno, nueva zona debajo de este puente porque hay muchísima basura acumulada. Así que nos ha tocado aquí. Ahora iremos a revisar toda esa basura y a ver si encontramos algo, chicos. Madre mía, fíjate cómo ha quedado esto justo debajo del puente. Hay que ir pinchando, sitios con agua, hay que ir pinchando. Huecos por todos lados. La verdad que la zona está destrozada, ¿eh? Aquí abajo del puente también. Aquí, ¿qué es esto? ¿Un coche? ¿Qué es? ¿Una estructura metálica? Por todos lados. Mira. Ahí va. Los chicos me han enseñado a bajar, a subir, cómo tengo que pisar para no resbalar por el fango. Me han dado como un mini curso para no hacerme daño, ¿no? He aprendido muchísimas cosas aquí. Han llegado de la UME con los perros para rastrear el sitio donde estábamos nosotros trabajando. Así que mientras que esté la UME, nosotros nos vamos a otro sitio. Es así, chicos. Te van mandando de una zona a otra donde se va necesitando y eso es en cuestión de minutos. Los topos no se cansan, no tienen sueño, no tienen frío, no tienen calor, no tienen nada. Nada. Son como superhéroes. Ya viene el ejército, entonces ya consenso. ¿Entramos o nos quedamos descansando? Vamos a hacer una línea y vamos avanzando hasta que nos topemos. Vamos a hacer una línea y cuando topemos allá decimos si podemos continuar porque hay que revisar bien, de veras, y picarle, no corramos, no es competencia. No encontramos nada, pero ellos buscan. Habíamos perdido. Ellos buscan hay que descartar, pero ya con más seguridad, pues. Entonces avancemos, distribúyanse, nadie solo y atentos al llamado, porque si nos tenemos que salir, no estar por allá en la pura filosofía, o sea, sobre la marcha, pero con gusto y con ganas. ¿Va? Hasta que encontremos a los militares para ver qué dice. Vamos a tratar de ir. Aquí hay mucho naranjo y hay caña, hay bambú, hay mucho lodo. Entonces el chino nos pidió que se peinara toda esta zona. El hedor porque lo mantiene como en vacío. Y luego le pones arriba toda esa capita, no lo percibes. Entonces ahorita nosotros estamos viendo si hay alguna mosca porque salen los gusanos. Y el gusanito sale y se convierte en mosca. Y la mosca es una moscota verde, cuidado. Ya eso tú ya lo sabes. Sí. Esa es la carnaria. La carnaria, sí. Vamos caminando. ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos cables, está el riego que está arrancado. Y hay que ir con mucho cuidado. Hay alambre de púa, bueno, hay cristal, hay piedra, caña, bambú, lo que quieras. Hay de todo. Mira cómo está, ¿ves? El camino. Fíjate esto. Por aquí sí pueden subir, Dale. Subimos. Acá está la otra chica voluntaria que llegaron hoy. Está, mira. Ahí estoy yo. Una pelota de niño, Angelito. Uy. Aquí es donde yo pise, ¿va? De aquí, otra vez. ¿Te imaginaste en algún momento caminar todo esto? En la vida jamás.
mai, como diríamos en Cataluña. Mai. Mai, nunca, ¿Esos jamás, notas? nunca, jamás. Pues mira, ya tendrás mucho que contarle a tu nene. Pues sí, y tanto que sí. ¿Y a la gente? A la gente que está esperando las noticias vuestras. Bueno, chicos, tengo que bajar por aquí y tengo que soltar la cámara. Me acabo de caer. Mira cómo quedé. No sé si se llega a ver. Me acabo de caer al suelo. Ostras, qué golpe me ha dado. Bueno, chicos, ya vamos a hacer un pequeño parón. Llevamos unas cuantas horas caminando y caminando y caminando. Para arriba, para abajo, en lodo, resbaladizo. Bueno, os podéis imaginar, pisando caña. Y así estamos con la solidaridad de la gente que se va sumando, suscriptores del canal que tienen restaurantes y nos invitan a comer. Bueno, es solo agradecimiento para todos aquellos que están apoyando a los Topos Azteca aquí, que están haciendo un trabajo maravilloso, que se la juegan todo el rato. Y estoy encantadísima de la solidaridad de la gente de España y de fuera de España. Ahora, ahí. Ay, aquí los mexicanos nos están enseñando cómo se hace. Muy bien, pero yo me voy a echar un poco más con la cuchara, ¿vale? La técnica no me ha quedado muy bien, pero vamos, 2 o 3 días la perfecciono, ¿eh? Que termine. Y además le voy a añadir picante. Ahora sí. Ahí está. Le va a ver, vamos. A ver, Me llora la lengua. ¿qué lado es? Para que vean las cosas que hace Alma de la Factory. Mira, mira qué Rice, Manolo. molito espectacular. Las tortillas están súper bien logradas, blanditas. El chile está buenísimo. Dale, dale. Ponle Dale picante. besito. Ay, Eso eso es. Hambre. ¿Le vas a poner picante? Aquí hay hambre, chicos. ¿Qué va a pasar?